diciendo, no, Dios no existe. Y me volví completamente ateo. Y así como hago en el día de Dios, en esa época hablaba en contra de Dios completamente. Uno debe tener la esencia. Y cuando hay esencia, uno vive desde lo simple. Y desde lo simple uno puede impactar a muchas personas. Yo vi a mi papá parado con un ramo de flores en la mano. Yo le dije a él, yo no me voy a bajar. Él me vino a regañar, yo de aquí no me puedo bajar, yo de aquí no me puedo bajar, yo sabía que me moría. O sea, yo le decía, estoy temblando. Y literal, íbamos caminando a la iglesia, todos los del retiro sabían que mi papá era súper ateo. Entonces todos eran serios, su papá está acá. Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Más que Fe. Hoy estamos con tres invitados muy especiales que nos contarán un poco sobre su historia en la fe, su historia de cambio cuando dejaron entrar a Dios en su corazón. Bueno, entonces si quieren cada uno se presenta, dice su nombre y a qué lo dedica. Listo, mucho gusto. Mi nombre es Tomás Giraldo Vallejo. Yo soy médico de urgencias y ya. Entonces, bien. Tengo 26 años y soy despistado. ¿En serio? Bueno, mucho gusto, yo me llamo Pedro Morales, tengo 27 años, soy arquitecto y bueno, me dedico a diseñar muchas cosas. ¿En serio? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es María Celeste Gómez. Soy chiquita, tengo 22, 23. Soy diseñadora de espacios y me dedico a crear escenografías y pues proyectos audiovisuales. Bueno, para empezar, cuéntenos un poco cada uno sobre su niñez en la fe y su niñez en sí, ¿cómo fue? Bueno, sobre mi niñez, pues muy chiquita, mis papás se separaron cuando yo tenía 4 años y mi hermano, tengo muchos hermanos, pero mi hermano tenía 10. Mi papá es súper ateo, me acuerdo de una infancia muy como mi mamá muy entregada a mí, muy dedicada como a salir adelante y mi papá como muy aislado, como un poco como egoísta y también como al mismo tiempo como señalando muchas cosas. Pero como que fue muy tranquila, la verdad, fue muy mi mamá y yo todo el tiempo, muy vamos a salir adelante, y como muy rodeada de como esas amistades que uno tiene chiquitas que pues para uno son el mundo entero, y también como muy rodeada de mi familia materna más que todo. Mi infancia, pues realmente el proceso espiritual fue una infancia muy normal, creo que la de todos los niños. Y es que va a misa con sus papás, pero no tiene ni entiende el sentido de qué es ir a misa y qué es lo que está haciendo en ese momento. En general no pasó nada muy extraordinario, ¿no? En mi proceso de fe. Y fue una infancia muy linda, pero con Dios siempre. Yo me di cuenta que siempre estuvo, pero en ese presente de esa infancia era difícil, pues era como ir a misa con mis papás. Y en la fe como muy normal, la verdad. Bueno, yo también creo que tuve una infancia muy normal. Eh, bueno, normal para mí, pues se vuelve normal, pero creo que lo más lindo y que rescato es que yo nací en una familia católica, pero era una familia, pues donde mis papás se casaron por amor, todo el cuento, luego me tuvieron a mí, fui el mayor de 3 hijos y mis hermanos llegaron muy rápido, pues cuando yo tenía 1 año, 3 meses, 1 año y 6 meses. Y era una familia que pues creía mucho en Dios, pero no era de ir a, o sea, de pronto ir a misa, pero nada más, como que era muy X. Eran como católicos light, de alguna manera. Creo que lo que más rescato es que en esa época era como, para mí, pues nada que ver, no era consciente, pero era fue una época muy difícil económicamente para mis papás. Pero hoy lo agradezco mucho porque eso nos dio la posibilidad de valorar más cosas que realmente si hubiera como plata, hubiera como cosas de alguna manera lujosas, no hubiera valorado. Entonces, creo que eso es como lo que más rescato de mi infancia. Fue una infancia muy feliz, obviamente con problemas de niños como todos, pero no fue nada del otro mundo. Y en cuanto a Dios, también como Tommy, pues era como que
uno iba a misa y para mí Dios era como, no sé, pues, un personaje, pues no era algo que realmente no era consciente y del que no fui consciente hasta muy tarde. Entonces, nada, era como eso. Bueno, y pues la infancia de ustedes estuvo marcada como por un momento de felicidad o digamos, por ejemplo, un deporte que también a veces para uno eso se vuelve muy importante y le crea a uno un hábito de disciplina. Ya que no tengo ninguno. A mí, creo que el momento de felicidad que más valoro es que tenía a toda mi familia muy unida. Y yo creo que eso es lo que más rescato. Hoy en día se ha perdido un poco esa unión, a pesar de que seguimos bien, pues, pero si me preguntas qué es lo que más rescato de mi infancia, era sentarnos toda la familia, ver los tíos, mis papás, mis hermanos, todo el mundo en la misma mesa y comiendo y riéndonos. Yo creo que bueno, y con mis primos, de alguna manera, eso fue como lo más feliz, pues es lo que más rescato de esa infancia. ¿Y cuál era la otra cosa? El deporte. Ah, bueno, deporte, yo jugaba, pues toda la vida he jugado fútbol, me encanta el fútbol, toda la vida juego, pues, jugaré, o sea, me encanta. Y desde chiquito era súper enfermo por el fútbol. Bueno, yo en mi infancia rescato el tenis. Pues el tenis fue como ese lugar, ese refugio, como esa terapia de catarsis en muchas ocasiones. Y rescato también mi relación con mi mamá. Como que en ese momento, aunque yo era muy chiquita, teníamos una relación muy, como muy formalizada, muy concreta, con muy buenas bases, muy sólida, que hoy en día sigue estando igual. Y también rescato como a muchos personajes de mi familia materna que fueron demasiado presentes durante toda mi vida y durante, más que todo, como en la etapa de esa separación de mis papás. Entonces, como que rescato eso y el tenis, obviamente, por siempre. Yo creo que uno de los momentos más felices que uno vive y que ahorita pensando en esa pregunta de la infancia era la unión familiar. Ahora pues que yo soy más grande, no estoy tan unido a mi familia por todo lo del exterior. Y en ese momento éramos, yo tengo mi papá, mi mamá y mi hermano, somos cuatro, y éramos para todo lado, para un centro comercial, para misa, para todo, éramos los cuatro. Y o sea, ahorita me puse a reflexionar full, que triste como uno en la infancia está tanto con los papás y ahora que tiene más oportunidades de valorar, quizás uno en la infancia es porque le tocaba, pero ahora uno dice, me tocaba, pero me gustaba y Dios me lo ponía ahí. Y ahora es más difícil uno compartir con la familia porque tiene el trabajo, que los amigos, pues todas sus ocupaciones y es un grupo, que el grupo eh, tiene muchos más, Que caiga. tiene muchos menos espacios de compartir con ellos y era un momento muy feliz. En cuanto a deportes, no he sido fan de muchos deportes, la verdad me gustan mucho los caballos y desde chiquito siempre monté caballo, pero pues no tuve como un deporte así que llega, uff, el fútbol, no, no me gusta el fútbol mucho. Bueno, hablando de esto, podemos también tocar lo de la simplicidad de la niñez, que la niñez es jugar, jugar, jugar y jugar. Y Y también pues como momentos tan simples como ustedes lo decían, o sea, estar con la familia y en qué momento, o sea, esas cosas tan simples se le perdió como verle la gracia, o sea, el agrado, porque con las personas que hemos tenido la posibilidad pues de hablar, dicen que llega un punto de la vida donde la familia pasa a un segundo plano. Entonces ahí es donde les pregunto, o sea, ¿la juventud de ustedes se vio marcada por algo o cómo fue? Yo voy a tocar un tema antes de la juventud y es la simplicidad. Y es como algo muy lindo que yo siempre he dicho en mi vida y lo he reconocido hoy. Y es que uno debe tener la esencia. Y cuando hay esencia, uno vive desde lo simple. Y desde lo simple uno puede impactar a muchas personas. La juventud, yo creo que yo tuve una juventud muy necia. Necia no en que hice daño a las personas, sino pues una juventud donde rumié mucho, salía mucho. En el colegio me iba muy bien, pero salía todos los días de semana, de viernes a lunes, que llegaba al colegio. Yo cuando fui más joven era DJ, DJ de electrónica y mantenía un ambiente muy fuerte. Pero siempre fui muy sano. Y a pesar de eso, pues permeó mucho lo que mis papás siempre me enseñaron en todo el mundo. O sea, es muy fácil que uno como joven se deje llevar por cosas de jóvenes
Sí, es muy fácil que uno le diga, ay, prueba esta droga, que no va a pasar nada. Pero si uno tiene muy claro los valores que le enseñan a uno desde la casa, creo que eso fue lo que me hizo vivir una infancia muy loca, por decirlo así, una juventud muy loca, pero también vivir una juventud con valores y muy linda. Y ahí, gracias a mi juventud y a todo eso, empecé a reconocer cosas que pues más adelante les explicaré pues, en la fase de pues, del momento actual, que me he dado cuenta de cómo Dios ha obrado en mí y obra en esos momentos de mi vida para lo que hoy soy yo. Bueno, en entrevistas anteriores tocábamos ese tema, que en la juventud pasa ese cambio de cambiar mucho, de buscar una felicidad momentánea. Entonces, te quería preguntar, tú que entraste a esto, ¿sentías que la felicidad que sientes en este momento al estar al lado de Dios es la misma felicidad que sentías en ese momento que rumbeabas, que estabas con los amigos, que salías de viernes a lunes, o es una felicidad totalmente diferente? No, yo creo que es una felicidad completamente distinta y yo lo asimilo de dos formas. Cuando uno sale y rumbea, pasa muy bueno y al otro día su vida va en el piso, dice, uy, qué rumba tan bacano, pero su vida sigue normal, o sea, no tiene como... O sea, obviamente si tengo otra rumba, voy a estar feliz porque tengo otra rumba y pues en ese momento de mi vida. Pero llega el lunes, voy a la universidad o al colegio y vale como, sigo mi vida en modo avión. Cuando empecé y encontré a Dios, de muchas maneras que Él me mostró, encontré que literal uno con Dios vive en el cielo. Todos los días se convierte en el cielo para uno. Entonces ese cielo se vuelve la felicidad de uno. No es nada externo, sino uno se encuentra en una completa plenitud y vive ese cielo de verdad. Pasa mucho que uno va a un retiro cuando uno tiene un proceso espiritual, uno va a un retiro espiritual y uno sale del retiro y dice, "Uf, como me siento de bacano". A los 3 días deja de sentirse así, porque uno ha encontrado una conexión completa con Dios. Yo lo hablaba con Pedro, Pedro y yo somos pues muy amigos, y llevamos un proceso espiritual muy lindo, y este año completamente todo este año yo me he sentido literal en el cielo, a pesar de las dificultades, de los problemas, me he sentido como cuando yo llegaba a un retiro, una plenitud muy, muy bonita. Y creo que eso es lo único que lo hace es Dios. O sea, no es nada, porque nada más en mi vida ha cambiado. No ha cambiado que he estado mucho más unido a Dios y encontré de verdad a Dios como mi momento perfecto. Yo quiero agregar una cosita que dice Tommy y la llevo mucho como a lo mío, y es que ese tema de las rumbas, del parche, de salir, de estar con parejas, personas, etcétera, siento que para mí fue como de lo más conflictivo en mi juventud. Era también el tema de la rumba, pero siento que no fui tan rumba tan pesada. Pero de alguna manera sí era como todo el tiempo estar buscando el placer. Y ese placer en alguna reflexión que alguna vez escuché, o no sé si la hicimos, y no, pero el caso es que me quedó marcado, y es que la vida es como, en este caso, como si estuvieras en un desierto en la noche, en completo frío, no hay nada, absolutamente nada. Y el placer es como una velita que te encuentras. Y tú crees que esa velita es como, ay, eso es luz, eso es calor, eso es lo que necesito. Entonces, ese placer es como ese pedacito de fuego momentáneo que con cualquier viento se te apaga y se te va. Y así pasa uno en la vida buscando y buscando velitas, buscando y buscando momentos de placer. Y cree que eso es a lo que puede llegar. Y cuando encuentras a Dios y cuando te das cuenta que Dios no es una velita, Dios es una columna de fuego, una llamarada pues, impresionante que te calienta, que te ilumina, que te guía, que así Dios en el desierto pues a los israelitas, por ejemplo, cuando los sacó de Egipto. Pero básicamente es eso, Dios es eso, ese montón de fuego, de luz que te ilumina y te llena completamente, y ya nunca vas a necesitar esa velita, nunca vas a volver a querer esa velita, porque esa velita era un poquito de luz, pero en medio de un montón de oscuridad. Entonces ahí me... Y ahí te interrumpo también, Pedro, porque en entrevistas pasadas decían pues el entrevistado decía una frase tan linda, y es como esa metáfora de el niño que le encanta el bombón. Entonces pega el bombón con miedo de que se le acabe, sabiendo que Dios está detrás con una bolsa llena de bombones. Una felicidad infinita que realmente
siempre va a estar ahí. De acuerdo. Continuemos, qué pena. Un poquito de tu juventud. Contexto. Sí, un poco de Tenemos contexto. Bueno, les cuento, a ver, yo, como les decía, jugué fútbol mucho tiempo y estuve en inferiores del equipo y ya, pues, digamos que mi sueño era jugar fútbol. Y mi única razón por la que creía en Dios hasta los 16 años era porque quería que me fuera bien en los partidos. Entonces yo decía, Dios, ayúdame a que me vaya bien en los partidos. Aquí me tomo el Era literal, yo lo único, para mí Dios era como si fuera como un buzón de peticiones y de sugerencias. Como, hey, haceme esto, cuadrame esto, por favor que me vaya bien así, tan, tan, tan. Pero yo no lo buscaba, yo simplemente buscaba el resultado que quería que me diera. Y hasta que pues, a los 16 años dejé de jugar fútbol y se acabó la necesidad de Dios para mí. O sea, ya no necesitaba a Dios. Y eso se juntó con una bomba mortal que era, empecé a leer de otras religiones, empecé a leer del ateísmo. Para mí todo se volvió como muy difícil de comprender en cuanto a Dios y empecé a dudar un montón. Pues como, no, no tiene sentido esto, no tiene sentido tal cosa. Para mí, no sé, voy a poner ejemplos muy sencillos, pero ahora la salvedad. Dudar para mí es el primer paso para creer. O sea, realmente dudar de Dios es lo que te anima a encontrar las respuestas que necesitas. Si nunca dudas y si nunca te cuestionas, nunca vas a realmente encontrar la respuesta. Vas a seguir, como decía Tommy, en piloto automático. Vas a seguir andando como en modo avión, sin realmente entender. Entonces, gracias a Dios hoy en día doy gracias porque me cuestioné. Pero bueno, en esa época eh, mejor dicho, empecé a decir, no tiene sentido la iglesia, sí creo en Jesús. Como que sí creo en Jesús y en Dios, pero la iglesia no, Como frase porque... típica, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O creo en Dios, pero no estoy de acuerdo con lo que me dicen. Para mi Dios es eso. Para mi Dios es lo que yo medio me invento que creo que es. Y eso era mi proceso. Primero, no creo en la iglesia, pero sí creo en Jesús y Dios. Después empecé a decir, no creo en Jesús, como que es Dios y Jesús no. Entonces solo Dios. Y después porque veía que Dios es un ser universal, una energía, en el que, y no está mal pensado, pues por si alguien lo piensa así, pero empieza a ver más allá. Y el caso es que después dije, no, Dios no existe. Y me volví completamente ateo. Y así como hago hoy en día de Dios, en esa época hablaba en contra de Dios completamente. Yo, por ejemplo, me agarraba con mis papás a decirles por qué no existía Dios. Yo, eso fue, como les digo, 16 años. A los 17 hice un retiro espiritual que es un hijo de Maús, que es Efetá. Hice Efetá a los 17 y me acuerdo que en algún punto hablé con un padre y era una confesión. O sea, en teoría tenemos que confesarnos. Y mi confesión no fue confesión, mi confesión fue todo el tiempo decirle al Padre por qué no existía Dios. Entonces yo le decía, "Ay, por esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto", porque yo me sentía pues que sabía, no tenía todas las respuestas. Y no me confesé y simplemente salí de conversar con el Padre, salí diciendo, lo dejé dudando de Dios. Ese más, sí, la gente de ese más, o sea, sacerdotico ya, dos días En los días Deja de ya deja estar. ahí, voy a padre. Entonces, o sea, a ese nivel estaba yo de ciego, porque es algo que es muy charro, pero lo dicen mucho, pero no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y bueno, ese padre o sea, en la conversación el padre me daba argumentos y todo el cuento. Pues yo no, por esto, y no, tan, no quise ver. El caso es que después de ese retiro, uno creería, hizo el retiro, ya le cambió la vida, no. O sea, yo seguí siendo ateo durante un año y medio más. Y no fue sino hasta que ya entonces ya tenía como 18 casi 19 hizo el retiro un amigo mío de la universidad. Voy a ser muy honesto. Eh, el man hizo el retiro y él dijo, vamos para el grupo, pues para un grupo de oración que se reunía los jueves, que es Sion, bueno, fue la Sion, que yo no se llamaba Sion, se llama otro, un verdad. Pero el caso es que empecé a ir a ese grupo por la única razón de que hay chimbitas. O sea, sí, claro. La realidad. Super paso, sí. Esa fue la realidad. El caso es que empecé a eso
y me pasó algo muy loco, y es que Soy chinita. fue que, como les digo, yo estaba súper cerrado que no existía Dios, pero me había quedado algo del retiro que yo no me di cuenta en el momento. Y es que yo decía, los servidores de ese retiro se irán tan felices. O sea, yo en mi mente, o sea, yo en mi conciencia, yo decía, estoy bien, soy feliz, soy buena persona, pues sí rumbeo mucho, pero no es como que, pues yo no metía drogas ni nada, como, gracias a Dios. Pero yo decía, estoy bien, no necesito a Dios. Resulta que sí me quedó la duda, esos manes se veían muy felices, se veían muy felices. Y yo decía, yo no me estoy, yo como que no me siento tan feliz, pues, como que me estoy empezando a dar cuenta del vacío cuando vi a las personas realmente felices. Y al darme cuenta de ese vacío, que no, pues fue difícil, duré un proceso de más o menos un año yendo al grupo, porque me llevaba mi amigo, decía, vamos, 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 y yo, voy acá, ven acá. Y empecé a ir y empecé a cambiar el chip diciendo, no creo, no estoy de acuerdo con nada de esto, no me parece, pero quiero sentirme así. O sea, yo me quiero sentir como veo que se sienten los servidores que están con Dios. Bueno, en una entrevista anterior nos mencionaron eso mismo que tú nos dijiste. Él nos contaba que él veía a las personas tan felices y él decía, yo tengo todo, tengo el carro que quiero, tengo la mujer con la que quiero estar, tengo un negocio, él tenía inversiones, pero se sentía vacío y nos dijo algo súper importante, que siempre en la vida del hombre va a haber un vacío que el único que llena es Dios, que es ese momento en el que uno llega a la verdadera felicidad, que de hecho ese es el nombre del capítulo, el camino a la verdadera felicidad, donde él nos mostró todo ese camino para él llegar a esa felicidad que ustedes experimentaron, le experimentó y todas las personas que se acercan a Dios pueden experimentar y van a experimentar. Entonces, me parece muy lindo que otra vez lleguemos a eso, porque, o sea, reafirma eso tan fuerte que es que Dios es esa verdadera felicidad que muchas personas buscan en otros lugares y está ahí al ladito. Y cómo se refleja pues en otras personas, porque uno a veces también ve ese Dios como, es que pues yo no puedo tocar a Dios, yo no sé dónde está Dios y por eso es que a veces surgen ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Por qué debo creer en Dios? Si Dios no está aquí a mi lado, ¿cómo lo puedo ver? Y cosas tan simples, volvemos a la simpleza de la niñez, ver la felicidad en otra persona que uno quiere llegar a sentir lo mismo. Ya para cerrar mi juventud, no lo digo mucho, pero yo creo que yo pasaba la vida buscando esos bombones, esas velitas, o sea, yo creía que eso era todo, entonces por eso no sabía que me faltaba. Hasta que empecé a ver, me empecé a dar cuenta de alguien que sí tenía todo, que era Dios, y me di cuenta de lo que me faltaba. Y cuando me di cuenta de lo que me faltaba, empecé a ir constante. Vea, yo no, yo me iba a una reunión, o sea, yo me presentaba aquí con ustedes, me hablaban de Dios, y yo en mi cabeza, yo decía, no tiene sentido por esto, por esto, por esto y por esto, unas huevas. Yo pensaba así en mi interior, pues yo me metí en la cabeza, yo quiero sentirme como ellos, entonces voy a hacer lo que me digan y voy a hacer lo que vea que hagan. Entonces, si cantaban, cantaban. Pues no cantaba porque no me sabía las canciones, pero Tarareaba. tararear. Si había que salir a preguntar una conclusión, yo salía. Pero yo en mi cabeza no lo sentía. Y fue un proceso de un año en el que Dios me fue enamorando poquito a poquito. Como que cada vez más y más. Bueno, no, como que yo digo algo que creo que se lo he dicho mucho a ellos y es que uno nunca debería dejar de ser niño, pues como nunca debería de perder la capacidad de asombro y perder algo que es un lema mío de vida y es la fidelidad a sí mismo. O sea, llegues a donde llegues, vayas a donde vayas, tú tienes que ser tú. O sea, como que no podemos cambiar ni nada de eso por intentar llegar, por intentar encajar, porque esta persona tal, porque si este lugar tal, bla, bla, bla. Entonces, como que eso es lo que yo digo que se perdió en mi niñez. Como que esa parte y como que siento que ahora sigo mucho con esa capacidad de asombro. O sea, a mí me puede pasar cosa más mínima y digo como, wow, me volvió a pasar. Pero me pasó la semana pasada, pero digo, wow, qué bonito. Porque es eso, como que mientras más uno sea agradecido con las cosas, más las valore, como que todo se devuelve. Como que todo es una cadena, todo lo que siempre digo, como todo lo que sube cae en algún punto. Y en mi juventud, ya hablando como de mi juventud, eh,
tuve una juventud, mi mamá me dio libertad, pero le agradezco esa libertad porque gracias a esa libertad como que yo forjé muchas de mis cosas, encontré muchas respuestas, entendí muchas cosas, fui un poco loquita, la verdad, parrandé un poquito, pero como que también gracias a eso aprendí como de la calle. No me olvidé de la calle ni nada de eso, pero como que aprendí y también lo que aprendí ahora lo reinterpreto de otra forma. Como que yo tenía que vivir eso porque tenía que aprender eso. Yo tenía que pasar por eso porque tenía que dar a conocer eso, porque tenía que comprender bien eso, o porque tenía que intentar entender tal cosa. Y siento que Dios nos va acomodando a todos como en ese lugar en el que en realidad necesitamos estar. Y ya como mi relación con Dios, como en la juventud, eh, fue que yo acompañaba a mi mamá a misa. Mi mamá y la mamá de Dani son súper unidas. Mi tía para mí también es como súper importante en mi vida. E iban mucho a misa juntas. Y mi mamá también era como, vamos a misa. Y yo como, "Ah, eso". Porque no conectaba. Yo soy una persona que, como que, si no conecta bien, falla. Pero yo era como, listo, mami, vamos. Iba, estaba bien, yo la escuchaba, súper decente, listo. Y llegó 2022, mi mamá me invita a un retiro espiritual. Yo le digo, no puedo ir. Ah, bueno, antes de eso, como cuando yo tenía como 15 años, mi mamá me invitó a Maús Jóvenes y mi papá, súper ateo, dijo, usted allá no va. Sobre mi cara. Y se perdió la plata, se perdió todo, y a mí prácticamente me demuestro. Pero prácticamente lo hizo porque le dijo, usted allá no se mete ni a bala. Y literal, yo cumplí ese hecho y mi mamá, para la calle. Usted ya está para el retiro. Entonces me mandó al retiro. Yo fui súper brava porque no era porque no creyera en Dios, porque sí creía, porque también quería tener la oportunidad del retiro, sino porque yo estoy de espasmos. Entonces yo ese día llevaba sin dormir, o sea, eso fue un viernes, yo llevaba sin dormir desde el miércoles. Y yo, mami, no, yo no puedo ir, yo llegué tarde, yo llegué de mal genio. El padre en el momento también en que tuve que confesarme, fue un poco grosero conmigo. Y yo, pues padre. Yo sabía que no tenía que venir, pero llegó el domingo y yo, ay, qué bonito todo. Me arrepiento de haber dicho todo. Sí, pero al mismo tiempo, gracias a eso, me terminé de enamorar de Dios y como que encontré muchas formas de tenerlo en mi vida y de como que siempre serme fiel a mí, pero también serle fiel a Él y sernos fiel como a los dos, como a esta relación que Él y yo tenemos muy a nuestra manera. ¿Verdad? Bueno, ya que entramos a este tema, ¿en qué momento cada uno sintió ese cambio de no estar al lado de Dios y ya estar al lado de Dios? ¿Y cómo fue ese proceso para llegar a eso? Yo lo viví no en ese momento principal, sino, uy, Pedro y Tomás son testigos de esto. Lo viví una vez que él me contestó de la forma más impresionante una oración de más de, no, como de toda mi vida. Mi papá ya también es súper ateo. Yo ya sentía Dios en mi corazón, pero nunca lo sentí tanto como en ese momento. Tuvimos nuestro primer retiro. En ese retiro pasó de todo Pero en un nuevo grupo. en un nuevo grupo, haciendo un nuevo grupo. Lo siento, lo siento. Eso fue en 2023, ¿cierto? En 2023, en un nuevo grupo, fuimos al primer retiro, en ese retiro pasó de todo. 3 días antes, o sea, el jueves, mi papá me llamó, me dijo hasta de que me iba a morir, me dijo que por qué no me volvía monja, que de monja me iba mejor, bueno, me dijo de todo. Cuando llegamos el domingo, todos estábamos súper cansados, Tomás y yo íbamos en el carro, cuando estábamos llegando así a la iglesia, yo vi a mi papá parado con un ramo de flores en la mano y yo le dije a él, yo no me voy a bajar. Él me vino a regañar, yo de aquí no me puedo bajar, yo de aquí no me puedo bajar, yo sabía que me moría. O sea, yo me decía, estoy temblando. Y literal, íbamos caminando a la iglesia, todos los del retiro sabían que mi papá era súper ateo. Entonces todos eran, se les su papá hasta acá, se les su papá hasta acá, se les su papá que es acá, y yo sé, yo era así. Cuando llegué yo no le dije nada, yo le dije, ¿tú qué estás haciendo acá? Y él como que apoyándome, yo, apoyándome. Se quedó toda la misa
obviamente de forma respetuosa, en ningún momento la interrumpió, en ningún momento también como que la celebró, pero estuvo callado, sentado todo el tiempo. Cuando se despidió de mí me dijo, estoy muy orgulloso de ti. Me entregó las flores, me dio un pico y yo me olvidé, yo que acabé de vivir. Y todo el mundo me dijo algo que es demasiado cierto. Doblaste tanto rodilla que ya se tenían que contestar. Entonces como que ahí yo siempre lo había sentido ya como cerquita, después de como en el 2022, como en octubre, noviembre del 2022 lo sentí cerquita, pero en ese julio del 2023 yo dije, pues ya lo tengo al lado mío y creo que no se va a ir a menos de que yo como que lo eche. Y ya, fue ese. Porque me hace mucho que. El de el clima. Yo creo que empezar como ese proceso en donde yo encontré a Dios, yo quiero empezar con una cosa pues para todos y es los planes de Dios. Los planes de Dios son perfectos y de aquí en adelante se los voy a repetir mucho porque Dios se vale de todo para acercarte a ti, así nosotros no nos demos cuenta. Básicamente después de una juventud muy necia, yo hice un retiro con este señor al lado, él era mi líder del retiro, FTA se llamaba, y yo iba también al grupo por las chimbitas. Como vale, mentiras. Y fueron 2 años que fui el más necio del grupo. Iba y me salía en las reuniones, me reía, pero yo iba. Y me parecía una nota y empecé a un proceso muy lindo y alimentaba el lobo, claro. Pero, me conectaba con Dios, pero era como, Dios, súper chévere. O sea, la primera cosa es que uno necesita un retiro para conectarse con Dios. O sea, no crean que por ir a un retiro se van a conectar con Dios. Yo duré 2 años después de un retiro para de verdad sentir a Dios en mi corazón. Y una vez, un año, que precisamente Pedro me hace la invitación, un llamado a servir en un grupo nuevo que se iba a montar. Se monta el grupo nuevo, se monta pues como todo ese proceso del grupo y empezamos a crear un retiro. Yo no sé por qué ni cómo, pero Dios me empieza a decir, es que usted está para servir. Y yo empiezo a servirle a Dios, no desde el ego, no desde mostrarme, porque pasa mucho cuando uno sirve y le sirve a Dios o quiere mostrar a Dios en su corazón, que no quiere de verdad mostrar, ay, Dios está en mí, yo soy Dios. Yo servía desde mi humildad hacia Dios. Entonces empecé a encontrarme con Él y llegué a ese retiro, ese primer retiro a sus lados se llama, un retiro pues que todavía existe. Después de mucho tiempo montándolo, el primer día sale perfecto, el segundo día todo se destruye. O sea, no se destruye porque cayó una bomba, sino que todo salió. Pero No, o sea, no salió como, o sea, fue una bomba prácticamente, pero no literal. pero o sea, todo salió como no era. Y yo le decía a Pedro, después del retiro, yo le decía, todo salió como no era, pero yo nunca sentí dejar. O sea, yo nunca sentí de sentir que Dios me abrazaba. O sea, fue la primera vez que yo dije, yo siento a alguien que me abraza y no hay nadie al lado mío. O sea, literal, era como alguien que me decía, no, hey, tranquilo que ustedes pueden. Después de ese retiro, de los problemas que pasaron, la gente dice que incluso fue el mejor retiro que ha vivido en su vida, porque así son los planes de Dios. Los planes de Dios, Él sabe cómo los hace. De ahí en adelante empecé un proceso muy bonito de servirle a Dios y aprender a servirle a Dios. Yo soy médico y desde mi profesión empecé a aprender a servirle a Dios. Empecé a que no solo es un paciente lo que atiendo, sino que es quizás alguien con muchos problemas en su corazón y que si Dios me dio la posibilidad de ser médico, no solo debo arreglar un problema de salud anatómico, por decirlo así. Empezamos a construir, me fui para mi rural y en ese rural fue donde más me uní a Dios. Fue un año en un pueblo muy lejos, un pueblo que me quitó muchas cosas de mi vida importantes. Se llevó personas que literal están en mi corazón, pero ese proceso también me enseñó mucho. Me enseñó que Dios tiene sus planes y por algo me tenía que ir. Yo me fui allá para aprender humildad, para aprender a servirle a la gente, para aprender que uno está con Dios desde lo simple, desde lo sencillo, desde lo esencial. Sí, me quitó muchas cosas, sí, pero también me dio muchas cosas que hoy en día le agradezco. Es muy fácil cuando uno ve el problema en el día. O sea, si a vos te roban, vas a decir, ¿por qué me roban? Pero aprendí, a lo largo de mi vida he aprendido que uno siempre debe
esperar el para qué. Dios siempre tiene un para qué bien claro. Créanme, Dios no mueve una piedra sino porque Él quiera. Él tiene todo muy escrito y muy planeado. Y uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me terminó esta persona? ¿Por qué perdí esta cosa? ¿Por qué hice esto? Créanme que Dios no hace las cosas porque sí. Él tiene todo muy escrito y uno lo va aprendiendo es con el tiempo. O sea, y uno lo va aprendiendo a enfrentarse a las cosas. El rural, eso fue el peor año de mi vida. O sea, sin mentirles, yo casi dije como, "Puta, yo me voy a matar". O sea, nunca lo intenté ni nada, pero sigo ese pensamiento. Pero hoy en día digo, todo pasa, todo vuelve a la normalidad. Pero si uno está con Dios, mejor. Vea, yo le rezaba todos los días rezaba a Dios y todos los días le rezaba a San José. Gracias al rural, y por eso toca el rural, me acerqué mucho a San José. San José es un santo que casi uno no escucha a María u otros santos, pero San José es un santo que es literal de las cosas imposibles. Pero también unas cosas muy lindas, y es que él era un artista y un carpintero. Según la historia, él no era solo un carpintero, sino que era como el hombre que hacía de todo con sus manos. Y en mi proceso de fe me he dado cuenta que Dios me acercó a San José para llevarme en cuenta que yo era como San José. ¿Por qué? Porque en este momento, en la actualidad y en mi proceso de vida, siempre he sido muy creativo. Mis manos siempre me han servido, primero para salvar gente y segundo para crear cosas lindas para los demás. Y con mis manos, como creo cosas lindas para los demás, también he creado cosas muy lindas para Dios. En la actualidad, Pedro y yo somos líderes, pues somos parte del grupo Valle, un grupo que se llama Kairos. Es un grupo de jóvenes adultos y literal me di cuenta de eso construyendo una cruz. Necesitamos una cruz y todo mi dijo, necesitamos una cruz. Yo le dije, "Oye, ¿cuál le gusta?". Me mandó la cruz más difícil de hacer. O sea, era una cruz Memes del arquitecto. de 3 metros, era una cruz de 3 metros como por todo, era gigante, era muy difícil, ahorita se las muestro. Pues yo le mandé la imagen, yo le mandé la imagen y yo esperaba, yo, pues pasado mañana vamos y vemos qué hacemos. Al otro día la tenía lista. Y yo fui, compré la madera y hice una cruz súper linda. Y ahí fue ese día, o sea, después de muchos años haciendo cosas bonitas, después de muchos años haciendo, pues como con mis manos cosas, ese día por una cruz yo dije, parce, yo creo que a mí San José me dio ese don de con mis manos poder crear cosas para los demás y poder crear un momento especial para que Dios les llegue. Y eso fue San José. San José era quien llevaba su casa desde el silencio, desde lo manual. Y creo que este año, pues, Dios ha sido pues, como full en mi vida y desde el año pasado ha estado en todos los momentos y día a día nos ha mostrado en un proceso de grupo muy lindo y en un proceso de vida que Él nunca nos suelta. Que van a pasar muchos problemas, demasiados. Pero que si uno dice, yo estoy con Dios, el problema más bajano, uno lo ve más lindo. Muy difícil, sí, pero uno las cosas y todo es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo. Y eso es algo que he aprendido con mi vida. Precisamente Kairos se llama el tiempo de Dios. Y de ahí hemos aprendido que no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere en su tiempo. Y el plan de Dios siempre va a ser perfecto. Bueno, qué pena me salgo un poco del tema que estábamos. Tú que eres doctor, de pronto has presenciado cómo la fe mueve a las personas en los momentos de más necesidad, porque uno escucha mucho que cuando en los hospitales está alguien muy mal, siempre la persona busca a Dios, la persona que está acompañando busca a Dios, porque pues así suena muy feo, siempre que uno lo busque, bueno, no suena feo, siempre que uno lo busque, Él siempre va a estar para uno. Y eso llega a ser una tranquilidad en el corazón, tanto para la persona que está en la cama, como para las personas, la familia que está alrededor. Entonces, cuéntanos un poco sobre esas experiencias que has tenido en urgencias, porque seguramente han llegado personas muy mal. Sí, Ahí me parece muy interesante la pregunta porque, o sea, yo como médico soy muy espiritual, pero también como médico tengo que ser muy racional, ¿cierto? Yo no puedo darle una fe falsa, una esperanza a alguien que no, por más que yo crea y diga se va a salvar, yo no puedo decir se va a salvar sabiendo que tiene un cáncer que la puede matar en 2 horas, ¿cierto? Es muy difícil, pero literal me pasó recién había ingresado a mi trabajo pues, de urgencias en el que estoy actualmente llegó un paciente que estaba mal.
Y yo le dije a la familiar, su paciente se va a morir. Ella me dijo, no, Dios lo va a salvar. Le dije, pues, reyes y tenga fe, pero médicamente se va a morir. O sea, no se puede intubar, no se podía hacer pues, varios sistemas de ventilación que uno les hace a los pacientes porque tiene una falla ventilatoria. Yo le dije, pues, ore, no hay problema, nosotros vamos a hacer lo médicamente posible de lo que podamos. Le digo, se va a salvar. Ya, no le miento. Ese paciente llegó para las 10 de la mañana. A las 4 de la tarde ya estaba comiendo pollo frito. O sea, y médicamente me dice como el pronóstico era no muerto. Es un milagro. Pero la fe mueve mucho. Y día a día yo siempre le digo, es como, hey, y yo, pues suena raro, pero yo digo como, cuando salvamos un paciente, la gente nos lo agradece, yo le digo como, le quité un paciente a Diosito, le quité a alguien que iba suyo, pero lo dejamos para un ratito viviendo. Y creo que así funciona la vida. En la vida Dios nos da las oportunidades, pero uno tiene que tener esa fe muy fuerte. Y uno ve en el día a día gente con mucha fe. Pero creo que más allá de que un paciente se salve o no, es entender la fe de la persona cuando también se muere el paciente. Y entender que no solo vivir es que Dios haya ayudado. Uno también tiene que entender que morir, yo soy la persona que más odia la muerte. Quien me conoce, odio la muerte y los muertos. Pero entendí que literal, morir también es literal llegar al encuentro con Dios. Creo que es el momento más importante después de nuestro paso en la vida y es morir para encontrarnos verdaderamente con Él, en el cielo. O sea, llegamos a esas habitaciones que Él siempre nos tiene guardadas y reservadas a cada uno en el momento de cada uno de la historia. Entonces uno como ve esos milagros de vivir también entiende y ve cómo Dios obra en las personas para entender que alguien murió para de verdad estar en la vida con Él. Y eso me parece muy lindo porque incluso es un tema muy cotidiano que uno escucha, es que Dios me abandonó. Si esta persona está mal fue porque Dios me abandonó. O si esto me está pasando, que es lo peor, es porque Dios no me quiere, Dios no me escucha. Y a veces hay que entender el sufrimiento del hombre, no como Dios lo quiere así, sino lo que tú decías, conectar ese para qué están pasando las cosas, porque así suena muy triste a veces. Hay familias que con la muerte de un familiar nuevamente se unen, que se habían dejado de hablar por años y otra vez por las novenas, lo que sigue después de eso, vuelve esa unión familiar y ahí Dios está representado. Entonces eso me parece muy lindo y viendo también como de la parte médica, porque tampoco se puede dejar de lado que a veces la ciencia también, como que mucha gente dice, no, es que hay médicos que pues humanamente, lo que tú decías, científicamente y médicamente, hay cosas que no son posibles, pero de la fe no se puede explicar. Sí, no, y hay una cosa muy linda que es lo que dices, pues, cerrando ya como todo, y es que Dios nunca nos deja solos. Precisamente Pedro y yo nos hablaba mucho de una historia, y es que van en un desierto, una persona caminando, y siempre ve a su lado dos huellas que pisan al lado de él, y en un punto de dificultad solo camina él solo, y solo ve un par de huellas. Y llega un punto en que él le pregunta a Dios y le dice, hey, ¿por qué me abandonas en los momentos más difíciles? ¿Por qué me dejas solo? Y él le dice, como yo nunca te he dejado solo. Yo tuve dos huellas porque era yo quien te estaba cargando. Entonces eso es muy lindo entender que en los momentos más difíciles uno se puede sentir solo y creo que es donde más puede dudar en esa fe. Y es donde uno dice como, yo no estoy con Dios, Dios, ¿dónde está? ¿Por qué me está pasando todo esto? Es llegar a entender es cómo Dios me está cargando en esa dificultad. Creo que es lo más bonito que yo he podido aprender en la vida. Cómo Dios me carga en la dificultad y no soy yo quien camina solo. Ahora sí. Ahora sí. Los demás que vos. Hasta ahorita digo que yo hablaba mucho. Muchas, pero la verdad, para eso vine. Espectacular. Me parece, quiero hacer un comentario, me parece muy bacano que yo nunca había visto ahí la muerte. Pues nunca lo había como pensado de esa manera y me parece muy bonito que lo veas de esa manera. A pesar de que sí, por ejemplo, Tomás no es ni por el berraco entra a una cripta. O sea, pero no, ni porque le paguen. Y es médico de urgencias. ¿En qué estamos en eso? Entonces,
El momento perfecto. El momento en el que Literal. El encontraste momento perfecto. con Cristo. Bueno, retomamos pues, la historia porque ya sé que lo puedo perder. Hice el retiro, estaba en un proceso de como ir a las reuniones y digamos que yo todavía no creía, pero ya empezaba a decir como, ya me siento como un poquito más cercano y me eligieron, eso pues como medio al azar no, el Santísimo es Dios que me eligió. Me eligió para servir en un retiro. Entonces ya yo iba a ser de los servidores que yo veía, a los que yo quería llegar a ser. Entonces yo decía, yo me quiero sentir como esa gente que la veo tan feliz y ya iba a ser yo uno de ellos. El caso es que cuando tuve la oportunidad de servir en ese retiro, siento que para mí ese fue el momento como en el que yo realmente acepté o encontré a Dios. Me gusta mucho ese concepto de que, o sea, yo no encontré a Dios. Dios siempre, siempre ha estado al lado, solo tengo que estirar la mano y está. Él es más bien que lo acepté, más bien que lo dejé entrar. El caso es que, ¿cómo te lo pongo? Digamos que obviamente fue un proceso de un año y eso es a lo que también quiero llegar. Las cosas de Dios no son así. Hay muchas personas que seguramente le pasó algo trascendental en la vida, que casi se muere y que lo salvó Dios y lo que sea, y ese fue el momento que tan cambió todo, pues ya creo fue en Dios. Pero la mayoría de cosas, sobre todo las cosas de Dios, son procesos. Y ese es el mensaje que casi siempre nos deja Dios. O sea, ustedes se ponen a ver Jesús, ¿por qué no murió y ya? O sea, ¿por qué no tenía que simplemente morirse de un paro cardíaco y después resucitar? Él tenía que sufrir, él tenía que vivir, tenía que caminar, tenía que mostrarnos que las cosas también tienen que tener un proceso y que uno también tiene que estar dispuesto a de alguna manera esforzarse y cuando se esfuerce y cuando va más allá, encuentra. Y yo creo que eso fue como ese premio a haberlo buscado, pues premio, pues, aunque no merezco nada, pero de alguna manera yo un año seguido, o sea, es que no estamos hablando de 3 reuniones, 4 reuniones, estamos hablando de un año completo. Y ahí fue cuando yo decidí aceptar en mi corazón a Jesús. Él, no, él estuvo todo el tiempo ahí esperando como, bueno, ¿qué hubo? Entonces, ya. Y usted alegando. Y yo llegué, y yo ciego, y yo no quería abrir esos ojos, yo no quería mirar, yo no quería darme cuenta que Dios estaba conmigo. Hasta que dije en ese retiro, no me acuerdo, fue el último día del retiro. Yo ese retiro, cuando hice el retiro por primera vez, no lloré. O sea, yo lloré con una lagrimita en un momento y ya. O sea, pero nada, pues nada. Yo veía a todo el mundo alrededor, llore, 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 llore. Y era como, es como, la gente que... Y cuando fui servidor en el retiro, vean, yo llevaba sin llorar como 5 años. Pues era como algo como que yo no lloro. Pisé la casa de retiros y arranqué a llorar. Te traje, yo no entendía, yo solo lloré 3 días seguidos. Y el domingo, después de ese retiro, cuando ya serví yo, o sea, yo era en teoría esa persona a la que quería llegar a ser. Ese retiro canté todas las canciones. Ah, bueno, hay un punto muy importante. 2 semanas antes del retiro, nosotros teníamos una tarea y era como aprendan estas 5 canciones que las vamos a cantar como servidores durante el retiro, son muy importantes. Yo no me sabía media canción de Dios. Entonces, esas 2 semanas, vea, yo exponía todo el tiempo yendo a la universidad, antes de dormir y todo el tiempo, aprendo de las canciones. Y yo no sé a ustedes si les gusta, por ejemplo, o sea, cuando escuchan la canción favorita, ¿qué sienten? Pero no cuando escuchan la canción, como su canción favorita, es como que nota. Eso pasa con Dios, eso pasa con la música de Dios. O sea, cuando uno está escuchando la música de Dios y la recibe, pues yo no sé, pero para mí eso fue lo que eso me revolcó el corazón de una manera impresionante y me preparó para el retiro. Y ese domingo yo me arrodillé, o sea, yo llorando, obviamente, me arrodillé y yo en mi interior. Y el Dios creó un día, proceso de un año. La gente nunca supo, o sea, la gente del grupo nunca supo que yo estuve en esas, porque yo, como les decía, yo ante la gente, yo hacía reflexiones, yo me mostraba como que sabía, como que creía mucho en Dios. El cuento es, después de ese punto, ese momento que les estoy hablando, a los 4 meses, llega el padre de la parroquia y me dice, Pedro,
quiero que seas el líder espiritual del mundo. Que es más o menos lo que está haciendo vos en este momento, Daniel. Imagínense uno, o sea, un grupo de 70 pelados, éramos unos 50. De 50 personas que yo decía en mi interior, todos estaban más que yo. Todos los que estaban ahí. Sí, yo apenas creo en Dios hace 4 meses y me pones que el líder espiritual. Yo también sabía el padre nuestro. Y nada, acepté el llamado y ahí fue una etapa muy tesa porque yo sentía un peso muy grande como para decir, yo soy el líder, tengo que mostrarme como el que sé mucho. Y luché mucho con egos, con lo que vos decías que uno quiere que lo vean. Pues yo me sentía el putas, la verdad. O sea, yo decía, soy el líder de esta gente, tal. No lo quería ver así, pero pues yo hoy en día yo veo para allá atrás y yo digo, uy, no. O sea, yo como que estaba luchando mucho con el ego, pero al mismo tiempo estaba luchando mucho con que yo no me sentía suficiente. O sea, yo decía, no sé de nada, yo no tengo pues como la autoridad moral para decirle a nadie, nada, a nadie. Pero fue muy bonito porque me llegó una palabra, pues un mensaje que era, Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos. Entonces yo entendí, Dios me eligió, me va a preparar y arranqué tan. Eso fue hace 7 años, 2019. Justo después de eso llegó Tommy Group. Entonces, nada, yo creo que ese fue como el momento. De ahí en adelante siento que han sido, pues ha sido un proceso, pues eso vamos a hablar ahorita, ya como eso, así rápidamente, eso, o sea, llegué hasta hace 7 años, pero para resumir este último tiempo, ha sido un proceso de altos y bajos totalmente, o sea, no quiere decir que encontré a Dios y lo acepté, ya me fui para arriba todo el tiempo, no, o sea, tuve mis momentos más difíciles de mi vida, pasaron después de esos 7 años. Y uno diría, pero no cree pues en Dios, no está con Dios, no está cerquita de Dios. Dios cuando te dijo que no ibas a sufrir. Dios, Dios no mandó a Jesús a que se crucificara. ¿A quién puede sufrir más que alguien que lo crucifican? O sea, Jesús te está diciendo, hey, hay que sufrir. Y está bien. Pero vas a tener la recompensa más grande del mundo, que es estar con Dios. Y uno no lo entiende. Uno no lo va a entender fácil. Es un proceso largo. Y yo sé que no es bonito que uno le digan que va a sufrir. Pero cuando uno le dicen que va a encontrar a Jesús, que va a encontrar la verdadera felicidad, que va a encontrar esa llama de fuego en el desierto, que va a encontrar eso que tanto anhela, que va a entender y va a recibir milagros, pero tiene que sufrir un poquito. Uno dice, ok, vale la pena. Después de eso, tuve problemas, muchos problemas, tuve mis momentos más felices también, he pasado por muchas cosas y ahorita Tommy habló de Kairos, pero creo que nos explicó que era Kairos, que es un grupo que Dios nos dio la oportunidad de crear a algunos, un grupito, hace un año, de personas entre 25 y 35. Voy a contar una anécdota muy rapidita. A ustedes les acaba de pasar que empezaron un grupo. Nosotros empezamos este grupo de Kairos realmente hace un año y pico, pero abrimos el grupo como así que lo anunciaron y no sé qué, hace exactamente 10 meses. 10 meses que se creó ese grupo. En la primera reunión esperamos que íbamos a hacer 7 peludos, 10 peludos. Y toma. Tengo gorra. El caso es que pensamos que íbamos a hacer muy poquitos, pues, pero normal, porque eso es un proceso normal. Y como es que la primera reunión, la primera, nosotros hicimos, contamos materiales para la actividad iban a ir 15. Dijimos, 15, compramos cosas para 20 por si acaso, pero fueron 55 a la primera. Y esa fue la reunión a la que menos gente ha ido en todo el tiempo de Kairos. El jueves pasado, o sea, esto es una locura. Obviamente uno no lo puede medir por cantidad de gente, porque eso no quiere decir tampoco pues que sea más o menos. Pero fuimos el jueves pasado 130, que estamos yendo los jueves. Y es algo que es una cosa de locos porque el grupo ha sido como ese canal para
nosotros vamos a fundaciones, vamos a estar con fundaciones de niños, de ancianos, con habitantes de calle, vamos a hacer, pues hemos hecho retiro, un retiro cortico, vamos a hacer retiros, vamos a hacer, o sea, es una cosa absurdamente linda. ¿Qué? De lo que tú ya Dios, vamos a hacer el sueño. ¿Cómo es? Ay, ya. Pero ya está. Ya, que ya no la cogí. No la cogí. Continúa el camino. Pero bueno, para resumirles el cuento, es algo muy bonito y es que los grupos, hay mucha gente que puede que no lo vea así, pero para mí, un grupo espiritual, sobre todo pues como los que yo he estado, han sido la herramienta para que esos momentos en los que me he alejado de Dios, porque me volví alejando de Dios en algún momento y volví, el grupo ha sido casi siempre esa herramienta con la que Dios me jala y con la que Dios me muestra el camino. Y les hemos hablado de varios grupos precisamente porque no queremos dejar de hacer esto. O sea, los grupos siempre van a tener problemas, la gente va a dar problemas, van a haber cosas difíciles, pero al mismo tiempo vas a encontrar lo que tanto esperas, lo que tanto anhelas, lo que necesitas realmente. Y los grupos espirituales, o por lo menos los que yo he estado, y Kairos en este momento, que ustedes no creo que puedan ir, porque es de 25 a 35, pero eso ha sido el canal por el cual Dios me sigue enamorando. Y Dios me ha demostrado que a través del servicio, a través de las otras personas, lo encuentro más fácil a Él. Pues los que están reunidos en el salón, no saben Los que están viendo en el podcast, es que estamos en un salón, perdón. Pero si están viendo este video y de pronto suscríbanse y miren los otros videos. Oye, pero un mensaje, ahora lo vamos a decir ahorita. Ahorita el mensaje. Sí. Pero Ya, ya está. para ustedes también está extendida la invitación. Si cumplen con ese rango de edad, están súper invitados. Y uno en la purísima concepción, mejor dicho. Bueno, tú hablabas algo del sufrimiento y a veces no es, o sea, como tan literal, o sea, como ese dolor físico. No, o sea, A veces puede ser, digamos, por ejemplo, por estar en el camino de Dios, me alejé de ciertos amigos o dejé de hacer algo que me gustaba, pero realmente no me convenía. Entonces, el sufrimiento se puede ver en ese tipo de cosas. Y ahí va esta pregunta que a veces como personas que caminan en Dios estamos sujetos como a mucho juzgamiento, que dicen, no, es que como creen en Dios es diferente. Entonces, ¿ustedes cómo viven las dinámicas del mundo si caminar con Dios es pues como diferente? Bueno, yo creo que esto es algo muy grande y es entender que estar con Dios no es ser perfecto, ¿cierto? Y es algo que literal pensaba ahorita y es, yo ya soy una persona que vivo con Dios, pero sigo siendo un joven, sigo siendo un ser humano. Los humanos nos equivocamos todos los días, los humanos cometemos muchos errores, pero tenemos un plus los que estamos con Dios. Es que Él nos enseña cómo no equivocarnos tanto y cómo ser buenas personas en el día a día. Es imposible llegar a ser como Dios, o sea, pues, o Jesús. O sea, es imposible llegar a ese punto. Uno debe tratar de llegar a esa perfección. Pero la perfección no es no hacer las cosas. Porque tú en tu día a día puedes levantarte y hablarte grosero a tu mamá que dormiste mal. Y eso es una cosa fea. Pero no te hace una mala persona. Te hace mala persona es cuando tú todos los días te levantas y le hablas mal a tu mamá. Y no eres consciente de tus errores y de lo que tú haces mal. Creo que la perfección y el caminar con Dios es uno ser consciente de que está bien y que está mal frente al otro. Que si yo voy a hacer algo, no voy a dañar al otro. Pero que si llego a dañar al otro porque soy humano, tengo la capacidad de reconocer y decir, ve, no lo vuelvo a hacer. Porque cuando un error se repite es una decisión. Los errores que pasan una vez o las formas de vida que uno usa, un error que uno comete, pues es un error simplemente. Pero uno puede caer en razón y en cuenta, uno puede decir, lo hice mal, lo hice daño a alguien, no está bien, y eso no me va a dejar de ser alguien que ame a Dios. Eso no va a dejar de ser alguien que siga a Dios y que está con Dios. Me hace alguien que está con Dios si reconozco que hice daño, si reconozco que tuve un error, pero que reconozco que no quiero volverlo a tener. Entonces creo que el camino de Dios es un camino
donde no hay perfección, pero sí es entender cómo actuamos en el día a día. Y la gente pues, que cree, pues, yo no soy un cura, pues, ni un diácono, ni nada, pues, pero soy una persona que trata de vivir su día a día con Dios. Y vivo como un joven normal. El viernes puedo ir a partir con mis amigos, a cualquier centro comercial, a cualquier restaurante, y vivir una vida normal, pero es vivir en coherencia también con Dios. O sea, la coherencia no es ser igual a Dios ni la perfección, pues es tratar de día a día uno ser coherente en lo que piensa, dice y actúa. Bueno, yo siento que es mucho de lo que les decía al inicio, como esa fidelidad tanto a mí misma como a Dios. Y como buscar la forma de cómo se puede representar Él y cómo Él puede ser presente en las cosas más cotidianas de mi día a día, como Él nunca va a dejar de estar de lado, nunca va a pasar a ser como un segundo plano o a no ser como una prioridad para mí, pero al mismo tiempo como yo voy a seguir viviendo mi vida de joven, pero primero con Él, o sea, como que Él y yo vamos a ir a mi vida de joven, pero desde una forma también muy respetuosa, como de una forma también muy desde el amor. Soy una persona también como muy creyente y muy leal a esto. Y pues para mí lo que mueve el mundo es el amor y Dios también nos lo decía y Dios es la representación más grande de amor. Entonces como que siento que hay demasiadas formas de tener un balance, de saber que esto no va a estar bien porque Dios no quiere eso para ti, pero al mismo tiempo de saber cómo puedo manejar esto, sí, porque es que Dios ya está conmigo, Dios ya maneja el carro por mí, por así decirlo, o Dios ya, como decían ahorita, me está cargando, entonces como que tener eso muy presente y buscar la forma de cómo siempre representarlo a Él y llevar más personas a Él, porque eso es algo que yo decía mucho el año pasado y se lo repetí mucho a Tommy cuando hablamos del servicio, sirvan por amor y gratitud, no por fama o por moda. Y la otra es, al cielo no se llega solos, al cielo llegamos en comunidad, entonces como que siempre es buena, pues es como, siempre es un buen momento para hacer como esa escalera al cielo, para poner un peldañito más, un ladrillo más y llevar a alguien ahí. Y yo creo que a esa pregunta también le podemos agregar como cómo ustedes agradan a Dios. O sea, Le tocó. responder esa pregunta de ser, pues, vivir en la cotidianidad y cómo ustedes, pues, agradan a Dios. Bueno, yo con la primera, que para mí es como una conclusión muy acertada para mí, es que, a ver, estamos en un camino, pues queramos o no, estamos en un camino. Y en la vida es esa secuencia de cosas, ese montón de situaciones que van pasando y uno está caminando, pero de alguna manera estar sin Dios es como caminar sin rumbo, es caminar a cualquier lado. Uno no sabe a dónde va y uno no sabe qué se va a encontrar y peor aún, uno no sabe cuál es el siguiente paso. Yo creo que la gran diferencia entre caminar con Dios y sin Dios para mí es cuando estás con Dios encuentras un sentido, encuentras un destino, encuentras un propósito y encuentras la claridad para saber que Dios me lleva de la mano y yo sé a qué paso dar, que yo sé cuál paso sigue, yo sé que a dónde tengo que ir, yo sé que es para allá y no para allá. Y eso te lo va dando Dios. La pregunta que me parece muy difícil de responder, pero ya te explico por qué, lo de cómo agradar a Dios, me parece difícil de responder, es porque, pues, pucha, yo no sé si agrado a Dios, o sea, es muy difícil para mí como, como juzgar si agrado a Dios o no. Pero sí te puedo decir que a mí me ha pasado algo en los últimos años, y es que desde que estoy en ese camino, que como les decía, he tenido altos y bajos, he tenido muchos más altos que bajos. Siento que mi manera de acercarme a Dios ha sido a través de entenderlo más. Como se dieron cuenta, yo fui ateo porque dudaba todo. Y yo les decía que dudar me gusta porque es lo que te lleva a responder.
siento que ese dudar cosas me ha llevado a querer responder más y más y más y más. Y a medida que entiendo más, entiendo a qué se referían con esto, no sé, en la Biblia, o entiendo qué quiere decir esta canción, o entiendo qué me dice esta reflexión, qué me dice este mensajito. Cuando empiezo a encontrar las respuestas que tanto buscaban, he ido como cambiando sin darme cuenta. Si me preguntan, hoy en día, a mí ya ni me gusta ir a una discoteca. Pues muy en serio, y no es que la discoteca esté mal, pero yo siento que no me llena tanto la discoteca como, no sé, ir al Brooklyn. O sea, yo sé cómo suena, o sea, yo sé cómo suena, porque yo sé cómo me sonaba a mí esto que estoy diciendo hace 10 años, que uno dice, me la juego, o sea, obvio. Pero a Oye, mí, está diciendo mentiras, ¿no? pues, no es que está diciendo bobadas, pues, pero a mí me llena 1000 veces más ir a una misa, y digo, "Ay, loco, yo sé, pero me llena más ir a una misa que ir a una discoteca. He ido a discotecas más, este fin de semana fui a una discoteca y me parché con mi prometida porque estoy comprometido. Me voy a casar en esta parte. Disponible en esa. Pero bueno, el caso es que con ella fuimos a una discoteca, unos amigos, y bacano, sí. Pero si yo lo pongo en una balanza de cómo me siento haciendo un rosario con ella, o cómo me siento yendo al grupo con ella o pues, o con la gente, cómo me siento yendo a misa, para mí 1000 veces me llena más eso. Hoy, que ha sido un proceso, eso no les va a pasar a ustedes cuando vayan a misa este fin de semana seguramente, o a los que están viendo. Pero sí, a través de este proceso y este caminar, que he ido caminando de la mano con Dios, siento que lo agrado es porque me dejo llevar, no porque yo sea más que antes, sino porque hoy me dejo llevar de él. Bueno, y no suena tan loco porque es lo que decíamos ahorita, que la discoteca llega a ser una felicidad momentánea, y ya la misa o el rosario con tu pareja, con tu prometida, eso es lo que te hace a ti feliz y es lo que llega a ser la verdadera felicidad que sientes. Bueno, y para preguntarte, ¿cómo llevas tú, que estás comprometido ya, que debe ser que es una relación ya de bastante tiempo? ¿Cómo llevas tú esa relación a mano de Dios? Y pues poniéndonos a nuestra comparación que llevamos desde que iniciamos la relación a mano de Dios, la verdad, en mi opinión, yo siento que la relación de nosotros es mucho más fuerte, es por Dios, porque hemos visto a muchos amigos ya terminar, empezar con otra persona. Y nosotros vemos eso y todos ellos son alejados de Dios y nosotros decimos que también eso es algo que logramos superar tantas dificultades, que así seamos, pues así estemos, llevamos 3 años y estemos chiquitos, igual se presentan dificultades a montón, a montón, a montón. Entonces, ¿cómo llevas tú sí, cómo llevas tu relación a mano con Dios? Bueno, yo voy a dar una respuesta que de pronto no es la que están esperando. Yo con mi novia llevo año y 8 meses. O sea, realmente no llevo tanto tiempo. Sí, hay una diferencia brutal porque yo con ella empecé desde el principio, los dos muy creyentes, estamos en este mismo camino y ha sido una relación con Dios en el centro. Entonces eso sí es pues, una diferencia brutal con una relación con Dios y una relación sin Dios. La pregunta, la respuesta que voy a dar es diferente. ¿Por qué? Porque yo ya he tenido otras relaciones con Dios y pues les voy a ser muy sincero, fueron muy malas. O sea, y ahí va el tema, es que, pues pucha, el plan de Dios no era que fuera, el plan de Dios no era que fuera esa persona en ese momento, y yo, a pesar de que obvio me dio muy duro, pues digamos la relación anterior, me dio muy duro y lo que sea, no era esa persona, y yo en ese momento no entendía el plan de Dios como decía Tommy, porque a pesar de que los dos estábamos en Dios, fue más, o sea, fue bien la relación, pero hubo problemas muy graves. Eh, pues, o sea, yo de alguna manera siento que el estar en una relación con Dios no siempre va a ser Una solución.
O sea, sí es la solución, pero ya quiero llegar a una conclusión que sea fácil de entender. Pero bueno, o sea, lo que quiero decir es, no es color de rosas, no es perfecta, no es un cuento de hadas que ya. Oye, pana. Los dos estamos con Dios, entonces ya. No, esto es una cosa de un proceso. En esa relación pasada, el proceso, o sea, durante el momento en el que estamos en la relación, dejamos caer la relación, por más que estábamos con Dios. Nos alejamos de Dios juntos, o sea, más o menos de alguna manera, pero a lo que voy es, el hecho de que los dos estén en un grupo, que los dos estén caminando con Dios, no siempre es la respuesta. Ahora se los pongo en el lado bonito. En esta nueva relación, verdaderamente estando con Dios, no diciendo que estamos con Dios, sino realmente poniéndolo en el centro, va a dar algo también que es muy difícil de que la crean, pero yo creo que no he tenido ningún problema con ella, nunca. Y es muy bonito porque los dos hemos aprendido mucho de otras relaciones. Gracias a las otras relaciones aprendimos cómo llevar a que una pequeña discusión no sea una pelea, a que un problema que me podría, no sé, dar celos a mí, ya no me dan celos porque ya estoy consciente de Dios. O sea, como que todo lo que viví en otra relación que era de Dios, no fue perfecta, fue para enseñarme a vivir esta relación que me llena del todo y con la que encuentro a Dios más fácil. Entonces, con lo que termino, creo que lo que los tres hemos dicho es que Dios tiene un plan. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo y simplemente entender que está pasando ese plan y que va a pasar de la mejor manera siempre. En ese momento no lo entendí, hoy lo entiendo. Tommy en su momento no entendió por qué tuvo que ir al rural, hoy entiende por qué tuvo que ir al rural. Celes tampoco entendía por qué tuvo que pasar problemas con el papá, por qué tuvo que luchársela también y por qué después de que también se retiró hubo problemas, hoy se entienden también el por qué. Entonces, Dios tiene ese plan y esa felicidad está cuando las cosas estén bien o cuando las cosas estén mal, pero Dios está y se mantiene. Listo, entonces, cada uno, ¿qué le diría a su yo del pasado, a ese niño, a ese joven que vivió sin Dios, que estuvo alejado de Dios? Yo creo que yo le diría que nunca, pues, a ver, es que ya que nunca deje de ser ese niño que fue, pero que ojalá hubiera sido el niño que es ahora en la adultez con Dios en su camino. Es una pregunta acorchadora. Yo le diría algo que a mí me cambió mucho en su momento, o sea, cuando estaba muy mal, era esto también pasará. Y es que pase lo que pase, esto va a pasar y que es que yo no le diría que cambie nada porque yo siento que si yo no hubiera dudado, si yo no hubiera tenido problemas, si yo no hubiera tenido esa relación mala antes, no sería yo, o sea, yo no sería yo. Entonces le diría, dejes llevar. Yo le diría y como que le reconfirmaría que el amor todo lo cura, que el amor todo lo puede y que cuando haces las cosas y vives como en la vida, siempre con amor, la vida te devuelve con amor. Como que hacer eso y como que reinterpretarlo todo con la nueva amor y que las cosas, como decía Pepo, las cosas pasan, las cosas pasan y como lo decía Tommy, si tenía que pasar así era porque la Celeste de hoy Necesitaba eso. necesitaba eso para poder ser la Celeste de hoy. Bueno, entonces ya para finalizar, pues creo que lo que nos llevamos en general es que primero los tiempos de Dios son perfectos y no hay que estar cuestionando el por qué, porque después vamos a encontrar ese para qué. Entonces, ¿ustedes qué les dirían el mensaje en general o qué les quieren transmitir a los que están viendo este podcast y a los que están escuchando en este momento? Yo les quiero decir que gracias por quedarse todo este tiempo. Si están viendo el video todavía, gracias Si por llegaste quedarse. hasta aquí, Y ustedes que están acá, gracias por quedarse.
Mi mensaje primero que todo es, el sentarse acá o el decir que uno lleva mucho tiempo en un proceso de Dios, como decía Tommy, no va a ser perfecto. Y no se pongan nunca la carga de ser perfectos, ni se pongan la carga a ustedes mismos de que deben ser de una manera o de otra. Cuando entiendan, Corte, corte. cuando, cuando ustedes espérate que es que me comentaron mucho. Para ponerlos en contexto, a los que no están acá, bueno, en este momento estamos en el salón parroquial y de fondo pues tenemos una Alabanza, canción, coro. una alabanza y están cantando La niña de tus ojos. Entonces, Es muy fuerte. La niña puso mucho. es una canción muy linda, los invitamos para que la escuchen y si en algún momento pues en este video queda esa música de fondo, abran sus oídos y escúchenla. Ya, con esto les voy a decir lo más lindo de todo. Dios está alrededor y con todos nosotros siempre. Él nunca se ha alejado, nunca ha estado ni lejos ni los ha ignorado, siempre está ahí. Lo único que tienen que hacer es aprender a quitarse los ojos y verlo. Para mí Dios aquí me está cantando. Y es porque está ahí. Pero si yo decido, lo veo. Brutal. Yo creo que el mensaje para todos los que nos están viendo y los que están acá, resumidos, es todo tiene un para qué. Siempre sirvan desde el amor y no desde la moda. Y entiendan que Dios siempre va a tener un plan perfecto para ustedes. Y el momento perfecto no es el que vos querés, sino el que Dios quiere para ti. Kairos. Eso significa Kairos. Yo les voy a decir algo que me lo dijo una persona que es demasiado importante para mí en este momento y es, existen las disidencias. Y como lo decía Pedro ahorita, lo que pasó ahorita con la canción es una disidencia. Entonces, también a ese joven y a los jóvenes que nos están viendo, les diría que, muy relacionado a lo que dice Pedro, quiten y dejen de mirar con los que tienen acá. Empiecen a mirar con los que tienen acá. Eso se llama intuición cardíaca. Y cuando uno siente el corazón acelerado, que sea como en realidad ese que te faltaba para que en serio tuvieras, es que es por eso. Porque muchas veces tú dices, mira, no sé si blanco o negro, pero cuando tú mencionas el negro, el corazón te late más rápido, es porque Dios tiene una voz interna que te está susurrando que tiene que ser el negro. Y es porque en realidad las cosas deben de pensarse con esa intuición cardíaca que tenemos. Es como que empiecen a mirar el mundo desde ese lado y a mirar desde la intuición cardíaca que Dios, aunque está acá, y gracias a eso interpretamos muchas lineales de él, en realidad siempre va a permanecer acá. Y es más grande su silla y su puesto en este lugar que es, y ya le diría a él. Muchas gracias por la invitación. Gracias. No sé. Tomis, Celes y Pedro por prestarnos su tiempo, por acá contarle a todos estos jóvenes que están escuchando un poco sobre su historia y ojalá la historia de cada uno llegue a esas personas que lo necesitan y entre hasta el fondo del corazón para que sepa que Dios es esa verdadera felicidad y esa plenitud que todos necesitamos. Esto es un capítulo de Más que Fe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos.